Noches. Hoy se cumple, como adelantabas, ese primer año de la invasión de Rusia a Ucrania y el inicio de esa guerra cuyo final parece no estar para nada cerca. Estas imágenes que vemos en pantalla fueron las primeras que reportamos aquí en TVN Noticias aquel 24 de marzo de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin anunciaba la denominada Operación Militar Especial en el Donbás y Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, se preparaba para defender su territorio. Desde entonces, más de 18.900 víctimas fatales estima la ONU que ha dejado este conflicto, de las cuales alrededor de 7.000 son civiles, mientras que el número de desplazados que huyen de los bombardeos sigue aumentando. Esta es una guerra que ha dividido claramente el mundo en dos bloques que no se veía desde el siglo pasado. Y hoy por la mañana los actos de conmemoración del inicio de esta guerra se han vivido con especial emoción en Kiev, capital ucraniana. Allí ha estado nuestra compañera Constantina Pérez. Buenas noches. Faltan pocas horas para que hoy concluya ya el primer año en el que inició la gran invasión rusa. Una guerra a gran escala que inició el ejército ruso un 24 de febrero de 2022. Hoy, a un año ya de distancia, vemos a una Ucrania totalmente diferente, sobre todo aquí en la capital de Kiev, donde hoy sorprendentemente las alarmas aéreas no han sonado y donde hemos visto cómo los ucranianos intentan hacer su vida normal, intentar volver a sus trabajos, quedar con sus amigos, quedar con sus familias. Sin embargo, el ambiente es totalmente de tristeza y de dolor, porque aquí en Ucrania muchas personas, todas directa o indirectamente, han perdido a sus seres queridos o tienen a familiares que están luchando en el frente de batalla. Sabemos, de acuerdo a los datos de las Naciones Unidas, que más de 8.000 personas civiles inocentes han perdido la vida. Ucrania no quiere dar los datos oficiales de los soldados también que han fallecido en su deber por defender cada territorio, pero sí sabemos, de acuerdo a la inteligencia estadounidense, que serían más de 200.000 soldados. De hecho, entre los titulares del día de hoy ha sido un nuevo paquete de ayuda económica para armamento. Estados Unidos va a dar 2.000 millones de dólares. También ha sido noticia en este primer año de guerra esa fórmula de paz que ha propuesto China y que sin embargo no está siendo bien vista ni por Estados Unidos, ni por Europa, ni tampoco por Ucrania, que intenta ser precavido. Sin embargo, no está de acuerdo en que se retiren las sanciones a Rusia. Informó desde Kiev, Ucrania, para la Alianza Informativa Latinoamericana, Constanza Pérez. Y aquí en Panamá, la diáspora ucraniana en Panamá se reunió frente a la Embajada de los Estados Unidos para izar la bandera de su país en homenaje a las víctimas y, por supuesto, pedir la paz. En el acto participaron varios miembros del cuerpo diplomático acreditado aquí en Panamá, quienes también se unieron al llamado hecho por la ONU de que cesen las hostilidades en territorio ucraniano, donde, como ya hemos escuchado, más de 9.000 civiles han fallecido en un año. Todos los que están aquí con nosotros realmente son parte de nuestra resistencia, pero la resistencia heroica en la lucha. Agradecemos a Panamá su solidaridad, agradecemos a la ONU por la resolución que salió en estos días, donde están abiertamente diciendo: el mundo quiere la paz. Solidaridad de todos nosotros esté con Ucrania, la importancia de enviar el mensaje de que esta guerra se debe terminar. Panamá, ¿no?, de su valiosa contribución a que, bueno, pues esta flagrante violación del derecho internacional se pueda revertir cuanto antes. Ayer asistimos a una histórica resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde más de 140 países condenaron la invasión de Ucrania por parte de la Federación de Rusia. Ahora veamos este mapa para comprender mejor cómo ha evolucionado esta guerra. Esto que ven aquí es Ucrania antes de la invasión rusa, febrero 2022. Rusia ya había anexado Crimea en 2014 y las regiones de Donetsk y Lugansk, que serían ya reconocidas muy pronto como independientes. Pero pongamos atención, porque así era como se veía Ucrania, pero aquí ha cambiado de manera radical. Con el avance de las tropas rusas en marzo de 2022, las zonas que ven pintadas son las que
que ocupó Rusia rápidamente. Jersón, Mariupol, Sumy, Kharkov, y se acercó a Kiev, pero no lo pudo tener en su totalidad. Pero esto cambió radicalmente tiempo después, al mes de octubre de ese mismo año, cuando la avanzada de Ucrania fue superior y logró que se retiraran de estas zonas varias de las tropas ucranianas. Pudo recuperar Kharkov y parte de Jersón, pero aún en Mariupol se podía ver cómo se encontraban esas tropas rusas. Pero también pasa el tiempo y se ve cómo cambia de manera radical ese mapa en esa avanzada cuando se va recuperando la ofensiva de Ucrania, que va defendiendo su territorio. Vemos ahora el siguiente mapa, si me ayuda, señor director. Y así es como se ha visto durante todo este tiempo el mapa de Ucrania. Ahora, actualmente, en febrero de este año, parte de todo ese territorio se ha podido recuperar. Y hoy el presidente ruso, Vladimir Putin, ha anunciado un despliegue de nuevos misiles intercontinentales. Como antes, presentamos mayor atención al fortalecimiento de la triada nuclear. Este año, los primeros lanzadores del sistema de misiles Sarmat, con un nuevo misil pesado, entrarán en servicio de combate. Continuaremos la producción regular de los sistemas hipersónicos lanzados desde el aire, Kinzhal, y comenzaremos las entregas masivas de misiles hipersónicos lanzados desde el mar Zircon. Y esta guerra, desde luego, ha puesto a prueba la influencia de la Organización de las Naciones Unidas, que a pesar de los esfuerzos no ha podido frenar la guerra y mucho menos las tensiones que se viven en el mundo. Durante el último año, la comunidad internacional ha votado 3 resoluciones para condenar las atrocidades que comete Rusia en Ucrania, pero ninguna de ellas ha sido vinculante. Como vemos en estos datos, Panamá ha votado a favor de Ucrania en 3 ocasiones. Las 3 ocasiones en las que se han presentado esas resoluciones, la última ocurrió el día de ayer, una resolución que lo que invitaba básicamente era al cese de hostilidades y a la retirada de las tropas rusas. Allí 141 países votaron a favor, 7 lo hicieron en contra y 32 se abstuvieron. Para nuestra región, Latinoamérica, Nicaragua votó en contra de esta resolución, mientras que Bolivia, Cuba y El Salvador se abstuvieron. Y con TVN Noticias ha conversado la embajadora de Ucrania en México y concurrente en Panamá, Oksana Dramatechka, que ha valorado la posición de Panamá ante la Organización de las Naciones Unidas y la respuesta que ha tenido Latinoamérica ante este acto. Ha dicho además que la visita del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, representa un respaldo a su pueblo, al tiempo que espera más ayuda de la comunidad internacional y, por supuesto, por parte de sus aliados. Durante todo el año pasado, Panamá, por ejemplo, votó para todas las resoluciones del dossier ucraniano, declarando su contundente postura, apoyando a Ucrania, su soberanía e integridad territorial, condenando agresión. Esta postura de Panamá fue muy clara y apreciamos mucho esta postura del gobierno de Panamá. Actualmente Panamá ha recibido 15 solicitudes de refugio por parte de ciudadanos ucranianos que huyen de esta guerra que cumple hoy un año. Todas ellas están actualmente siendo analizadas por el gobierno panameño. Más adelante vamos a repasar estos datos y veremos cómo la guerra nos ha afectado económicamente. Una guerra que, aunque parece lejana, ha cambiado el mundo en 365 días.